Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Tenemos unos temas bien interesantes, pero tenemos que empezar con que este fin de semana hubo demasiada acción en la WNBA y también tuvimos la carrera del Canada Grand Prix, lo cual, wow, qué desastre, para la misma vez que logro de parte de los equipos. Y para finalizar y ir intonizando poco a poco, hay contratos en la NFL que todavía no se han firmado y ya estamos empezando los training camps. Así que, mi gente, el episodio de hoy promete, no te vayas lejos, que esto va a comenzar ahora. Ok, vamos a empezar con lo de la WNBA porque hoy martes comienza o termina la acción del torneo del In-Season Tournament. Hoy se va a definir quién llega a esa final del Commissioner's Cup, porque así se llama el In-Season de las mujeres. Hay unos escenarios importantes que yo tengo que explicar a la hora de todo lo que puede pasar hoy. En todos los juegos se define quién llega a esa final, así que vamos a empezar con el este, porque como todos saben, se divide primero el este y luego entonces con el oeste. Así que de parte del este, que es yo entiendo que es la más insegura que está en estos momentos, estos son los escenarios que deberían o pueden suceder para definir quién llega a esa final del Commissioner's Cup. Empezando con que del lado del este tenemos a las Atlanta Dreams, tenemos a las Indiana Fevers y tenemos a las New York Liberty. Mi gente, yo tengo que recalcar esto. Lo que hizo Caitlin Clark este fin de semana contra las New York Liberty, que es el equipo, como bien he dicho anteriormente, es el equipo campeón del año pasado y llevaban una racha de 9-0 hasta que se enfrentaron este fin de semana a Caitlin Clark, que viene de una lesión, y este equipo de las Indiana Fevers le quitó el invicto a las New York Liberty. Así como lo escucha, tengo que recalcar, sí, Caitlin Clark hizo su trabajo, metió 20 y pico de puntos en ese juego, pero yo también tengo que decir que el equipo de la Indiana Fever también está haciendo su trabajo. Ellas tuvieron en menos de 30 segundos, ellas metieron 3 triples, o sea, 9 puntos en menos de 30 segundos. Eso está brutal. Pero dado a que Caitlin Clark también estuvo lesionada, tuvo juegos fuera, el equipo hizo su trabajo ganándole a la Chicago Sky, que todo el mundo conoce la rivalidad que tiene Angel Reese, que es de ese equipo de Chicago, con Caitlin Clark. El hecho de que el equipo de Indiana Fever haya hecho el trabajo por Caitlin Clark y ganarle al equipo de la Chicago Sky, realmente tenemos que recalcar que esto es un trabajo en equipo, pero cuando Caitlin Clark también está dentro de la cancha, se siente la diferencia, el peso que trae ella. Ya sabe, ella tiró un tiro este fin de semana de casi media cancha y los tira como si nada. Y la estaban defendiendo como que tenían la mano en la cara de ella, y con todo y eso está metiendo los triples. O sea, ella es realmente una de las GOATs de la WNBA. Pero aquí nos podemos quedar todo el día. Así que déjenme explicarle los escenarios de la Conferencia del Este. Y las Atlanta Dreams, que están en primer lugar, lo único que tienen que hacer es ganar el juego de hoy contra las Liberty. Yo lo digo como si eso fuese tan sencillo. Lo único que tienen que hacer es ganar, pero ¿contra quién tienen que ganar? Es el equipo que viene de una pérdida contra las Indiana Fever. Yo no creo que eso vaya a ser tan fácil, pero si Atlanta Dreams se lo propone, eso es lo único que ellas tienen que hacer, ganarle a las Liberty. Luego tenemos que Indiana tiene que ganarle a las Connecticut Sun y que las Atlanta Dreams pierdan contra las Liberty. O sea, las Indiana Fevers necesitan que las Liberty ganen ese juego para ellas poder entonces acercarse a ese championship game. Pero ¿qué pasa? No se queda ahí. Las Liberty tienen que ganarle a las Atlanta Dreams y ellas necesitan que las Indiana Fevers pierdan hoy. Miren esto, qué curioso. Las Indiana Fevers necesitan que las Liberty ganen,
pero las Liberties necesitan que las Fever pierdan. O sea, what sorcery is this? O sea, un equipo apoyando al otro, pero el otro no puede apoyar a otro equipo porque entonces eso altera lo que puede pasar este fin de semana. Pues esos son los escenarios que tienen que pasar en el este de cada equipo para cada equipo acercarse a el Championship Cup. Pero del lado del oeste, yo creo que las cosas ya están un poco más claras con el equipo campeón de este torneo el año pasado. Las Minnesota Lynx tienen que ganarle a las Vegas Aces, que eso no está fácil, y ellas necesitan que las Seattle Storm pierdan para ellas entonces poder llegar al Championship Cup de este año otra vez, nuevamente, porque el año pasado lo ganaron ellas en el 2024. Pero las Seattle Storm tampoco se van a quedar dadas. Las Storm tienen que ganarle a las LA Sparks y que las Lynx pierdan hoy con las Vegas Aces para entonces ella poder acercarse más a ese Championship Game Cup. Así que cuando hablamos de la WNBA, mi gente, es demasiado los escenarios. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier equipo también puede entrar a ese Championship Game Cup. Así que bien pendientes a mis redes sociales, Nicole Colón PR1, porque les voy a estar dando updates de los favoritos y los no favoritos por aquellos que se sientan confiados en meterle chavos a esos jueguitos. Siempre se pasa bien si lo sabes hacer. Ok. Culminado ya el tema de la WNBA, vamos a la otra parte de este fin de semana, la carrera del Canada Grand Prix. ¡Wow, mi gente! Hubo demasiada acción desde las prácticas. Así que lo voy a casi resumir porque, pues si no, me quedo aquí hasta las 8 de la noche y no se puede. Ok. Es importante recalcar que Ferrari no tuvo su mejor carrera, no tuvo su mejor fin de semana. Y esto lo digo porque Hamilton, usualmente en esta pista de Canadá, siempre se siente cómodo ahora. Se siente cómodo porque él estaba en un Mercedes. Y esta pista del Canada Grand Prix, Mercedes siempre hace un buen debut. Así que vamos entonces a empezar desde la práctica número 1, que fue donde Charles Leclerc cogió una de las curvas apretadas y chocó el carro. No pudo terminar la práctica, tuvo que retirar el carro para entonces hacerle los arreglos que hacen falta para entonces continuar el resto del fin de semana. Entonces, cuando está pasando todo esto, Yuki Tsunoda también, en una de las prácticas, cogió una penalidad y lo bajaron 10 posiciones porque en una bandera roja él aceleró el carro en vez de bajar la velocidad y hizo un overtake con Carlos Sainz. Así que Yuki Tsunoda también cogió una penalización en las prácticas. Cuando vamos al qualifying, tenemos que George Russell en el Mercedes cogió pole position. Y no es nada raro, la gente que sigue este deporte de antes, Mercedes siempre luce bien en temperaturas un poco frías. Y no es que en Canadá hacía frío, pero cuando están en temperaturas mucho más calientes, el carro se sobrecalienta y por eso Mercedes tiene problemas en carreras en el desierto o en temperaturas demasiado cálidas. Pero cuando se encuentran en este tipo de temperaturas que no es ni muy frío ni muy caliente, pues Mercedes como que puede neutralizar el carro y las gomas tampoco se sobrecalientan tanto. Todo lo contrario a los McLaren. Pero vamos con calma porque de los McLaren tenemos demasiado que hablar. Entonces, de la manera en que salió, las posiciones de las que salieron en el qualifying, Russell cogió pole position, Max salió en segundo lugar, tenemos que Oscar Piastri salió en tercer lugar y Kimi Antonelli salió en cuarto lugar. Kimi Antonelli se ganó
el Driver of the Day, para que lo sepan, y yo estoy bien contenta porque es algo que él necesitaba también. Tenía ya unas cuantas carreras en la cual no podía terminar o siempre pasaba algo con el carro que no necesariamente era un error de él, sino que el carro no estaba funcionando de la manera correcta. Así que el hecho de que él haya cualificado en cuarta posición, literalmente junto a los grandes del deporte, eso me dio mucha alegría. Empezando entonces la carrera, George Russell empezó en primer lugar, no le arrebataron esa posición. Max se quedó en segundo lugar, pero en esa primera curva, Kimi Antonelli logró sobrepasar a Oscar Piastri, manteniéndose en tercer lugar. Oscar Piastri entonces se mantiene en cuarto lugar, lo cual fue una excelente movida de Kimi Antonelli, y así surgió toda la carrera. Realmente la carrera llegó a un punto en que fue un poco monótona, pero Red Bull siempre haciendo lo de ellos. Ya como para la vuelta número 15, 16, o sea, fue demasiado antes de lo pronosticado, Red Bull decide entrar a Max al pit stop para cambiarle las gomas. ¿Qué pasa? Cuando estamos en este tipo de carreras, en este tipo de pista, usualmente las gomas son hard, medium y otra hard, o puede ser, las estrategias pueden ser cualquiera, pero usualmente son 2 hards y 2 medium, y la estrategia está en cómo distribuir esas gomas. Pues Max decidió hacer el famoso undercut sobre George Russell y pitió antes que todo el mundo. Y lo pronosticado para esta carrera es hacer el pit stop entre la vuelta 18 y 21 por ahí. Pues él lo decidió hacer antes de la vuelta 18, haciendo el famoso undercut que usualmente le funciona, pero Mercedes no se quedó dado y tan pronto Max pitió en la próxima vuelta, mandaron a George Russell también a pitear y le hicieron el cambio de gomas, lo cual lo encontré muy estratégicamente también del equipo de Mercedes. Así que Max también tuvo una carrera que quizás muchos dirían que no fue muy agresivo dado a la penalización que le dieron a su licencia, con 12 puntos, con 12 marcas o puntos, como lo quieras llamar, a su licencia te suspenden una carrera y Max tenía 11. Así que Max tenía que jugar bien cauteloso, bien safe, para que no pasara nada. Así que yo creo que mucha gente también critica esto de Max Verstappen porque fue demasiado conservativo a la hora de su agresividad. A Max estamos acostumbrados a verlo muy agresivo, pero en esta carrera yo creo que él sabía lo que estaba en peligro. Así que fue bastante conservador, pero el equipo como quiera logró hacer esos undercuts que siempre hacen, que usualmente funcionan, pero Mercedes también sabe, ya están estudiando o ellos ya saben cómo es que Red Bull funciona, y ellos también decidieron hacer el pit stop muy temprano, como que usualmente antes de la vuelta 18 ya los dos carros tenían su primer pit stop, lo cual lo encontré muy bien. Ahora, como siempre, los Ferrari teniendo problemas de comunicación. Pero ya yo no sé si es el equipo o es que son los drivers. Porque entonces Leclerc... Voy a tener que pensar esto, porque es que Leclerc tenía las gomas, o él pensó que él tenía las gomas saludables para simplemente hacer un pit stop en toda la carrera. Y usualmente son 2. O sea, mínimo son 2, pero no es que son obligatorios. Es que, pues, dado a la pista, cómo es que corre, pues, él pensaba que podía hacer un pit stop nada más. Y cuando lo mandan entonces a hacer su pit stop después que todo el mundo, porque realmente hasta Hamilton pitió primero que él, todo el mundo pitió primero que él, y cuando lo mandan a hacer el pit stop para cambiarle las gomas,
él se vio molesto, que por qué me mandaron al pit stop. Y cuando vienes a ver, él estaba perdiendo ritmo a tal nivel de que Verstappen luego de su pit stop le pasa como si eso fuese nada, como si él fuese un Haas o fuese un Alpine y él está en un Ferrari. O sea que cuando vienes a ver, yo no sé si en el caso de Ferrari ya estamos viendo si es actitud del piloto o es que las estrategias del equipo no están funcionando. Y entonces también vimos un Hamilton diciendo por el radio, diciéndole a su ingeniero que claramente él no tenía ritmo en esta pista ni de principio a fin. Cogió puntos, pero es como yo le digo a todo el mundo, es que el carro de Ferrari es mejor que todos los demás que no cogen puntos. Así que automáticamente, no importa quién lo esté guiando, tienen que coger punto, pero eso no quiere decir que los pilotos están haciendo el trabajo o los ingenieros o el carro está haciendo el trabajo. Así que hay demasiado trabajo que hacer en el Ferrari, claramente. Ya no sabemos ni qué excusa dar, ya no sabemos a quién echarle la culpa. Simplemente algo está pasando en Ferrari que este año no está funcionando. Leclerc se quejan todas las carreras por la estrategia, lo cual le dijeron vamos para plan B y él rápidamente dice no, yo creo que nos deberíamos de ir a plan C. ¿Cuál era ese plan C? No sé. Pero tampoco el ingeniero le está haciendo caso porque cuando entonces lo mandan al pit stop, él dice, pero adiós, yo pensé que nos íbamos a ir con el plan C. Y el ingeniero le dice, no, nos vamos con plan B, pero ven acá. Tampoco se le dijo eso a Leclerc. O sea, sí se le dijo, pero nunca le confirmaron, mira, no vamos a hacer el plan C, vámonos con el plan B. O sea que es todo. En Ferrari tienen que mejorar tantas y tantas cosas que yo prefiero, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero ni hablar del Ferrari en estos momentos porque tenemos a un equipo de Mercedes que llegó en primer lugar. George Russell se sintió cómodo en todo momento. Él nunca perdió su posición, solamente cuando hicieron el pit stop, que claramente si él hace el pit stop primero, pues de la única manera en que él llegó a estar, creo que en quinto o en sexto lugar, es porque claramente todos los demás carros le pasaron porque no habían hecho ese pit stop, pero él siempre tuvo a Verstappen en la parte de atrás, que eso es lo importante también. Así que yo pienso que George dominó esa carrera cómodamente en todo momento. Kimi Antonelli se vio agresivo contra Oscar Piastri, que Oscar Piastri hemos visto lo agresivo también. De hecho, al final de la carrera lo estaban comparando con Max Verstappen porque tienen un estilo bien parecido, pero cuando vamos a hablar entonces de los McLaren, wow. Tengo que empezar con que Oscar Piastri tenía su ritmo, claro está, él siempre estuvo al frente de Lando, pero llegó un punto, yo creo que en las últimas 6 vueltas y yo creo que en las últimas 7 vueltas u 8, Lando estuvo detrás de Oscar Piastri a menos de un segundo. Cuando un carro está a menos de un segundo del carro de al frente, sea su compañero o no, yo creo que Lando pudo haberle pasado a Oscar Piastri. Yo creo que las instrucciones de Lando eran que si Oscar estaba primero, pues se quedaba primero. Pero si el equipo está viendo que Lando Norris tiene mejor ritmo que Oscar Piastri, mi opinión, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con este argumento y yo necesito que ustedes comenten y escriban si están de acuerdo o no, y si no están de acuerdo, el por qué no están de acuerdo, porque yo quisiera saber la perspectiva. He escuchado tantas opiniones sobre esta estrategia de los McLaren que yo quisiera que ustedes se unieran al programa de la jugada y me comentaran, porque esto también tiene que ver mucha perspectiva y quisiera saber entonces las de ustedes. Pero mi perspectiva es que si Lando Norris tenía un ritmo mejor que el de Oscar Piastri, debieron de haber sido instrucciones de parte del equipo con que Oscar dale el paso a Lando a ver si él se puede acercar
y quitarle esa tercera posición a Kimi Antonelli. Si Kimi Antonelli le arrebató esa tercera posición a Oscar, ¿por qué no darle la oportunidad a Lando, que estaba en los tobillos de Oscar Piastri, para poder acercarse y hasta pasarle? Pero esa decisión no se puede tomar 3 vueltas antes de que se acabe la carrera. Esa decisión se tiene que tomar 10 vueltas antes de que se acabe la carrera, porque así le das tiempo a acercarse bastante para después arrebatarle esa posición al Mercedes, a Kimi Antonelli. Pero las cosas no sucedieron de esa manera. Y Lando, a menos de 1 segundo detrás de Oscar Piastri, hubo en una curva que él logró pasarle a Oscar Piastri, pero Oscar Piastri defendió excelentemente bien y recuperó esa posición. Y Lando entonces se queda atrás, pero entonces cuando está en la recta del inicio, Lando tomó la peor decisión que pudo haber tomado. Y yo pienso que el problema de Lando, a diferencia de Oscar Piastri y los demás pilotos, es que Lando, bajo presión, yo no creo que él toma las mejores decisiones. Cuando digo que toma las mejores decisiones es que mi problema con Lando desde que yo sigo el deporte es que Lando mentalmente, y yo creo que uno de mis compañeros también lo había mencionado, es que mentalmente él no es tan, ¿cómo te digo? No voy a decir que no es tan agresivo porque él sí lo puede ser, pero cuando está trabajando bajo presión, que tienes que tomar una decisión de un segundo para otro, yo no confiaría en Lando, yo no confío en Lando, porque Lando comete muchos errores y yo pienso que Piastri sí comete errores, pero comete menos errores. Y por eso es que Verstappen también, a la hora de irse 1-1 con Lando Norris, Max Verstappen termina también ganándole a Lando. Si Lando no está cómodo en una carrera, si Lando no tiene una ventaja cómoda o él simplemente no está cómodo en una carrera, cualquiera le puede pasar o en cualquier momento él puede tomar una mala decisión. Y eso fue lo que pasó en esta carrera del Canada Grand Prix, cuando él está en esa recta inicial. Él decide tratar de pasarle a Oscar Piastri, pero Oscar Piastri le cierra un poco el gap y Lando Norris se desesperó, se le pegó demasiado a Oscar Piastri, en el cual su goma de al frente a la derecha roza con la goma de atrás de la izquierda de Piastri. Él tira el carro para la izquierda y se da contra la pared. Claramente el carro no sobrevivió, tuvo que salir de la carrera, así que Lando no terminó esta carrera, un DNF, did not finish, y fue bien riesgoso de su parte porque por poco también saca a Oscar Piastri de la carrera. ¿Qué pasa con esto? Que una mala decisión, como bien dije, pero esto va más allá de una simple mala decisión. O sea, primero que no cogiste punto. Si Lando está luchando para el Drivers' Championship, que tengo entendido que para eso es que él está luchando, pues esa toma de decisiones no puede pasar. Porque entonces te quedaste sin puntos. Y por poco también dejas sin punto a tu compañero. Vamos, yo sí reconozco que tu compañero de equipo es tu primer rival. Para los que no sepan, tu primer rival dentro de la pista es tu compañero, porque tú estás batallando para esa primera posición, ese primer asiento dentro de un equipo. Así que tu primer rival es tu compañero. Pero a la hora de la verdad, también hay un premio en equipo. Y si hay un premio en equipo, McLaren claramente tiene la delantera. Pero falta todavía carrera. Así que esto se tiene que solucionar ya. Quizás muchos me digan, no, Nicole, es que los dejaron correr porque es que hay que dejarlos correr para que ellos se decidan entre ellos mismos. Sí,
la batalla que ellos tienen a veces es hasta más interesante que los McLaren contra otros equipos. Porque el carro McLaren está no muchísimo, pero está bastante superior a los demás. Y eso ya se ha visto claramente cómo ellos le pasan por el lado a todos los demás carros. Pero yo pienso que ya es hora de tener una organización, de tener esa decisión de quién es uno y quién es dos. Cuando se toman las decisiones de, ok, ahora tienes que pasarle o ahora tienes que ceder el paso, porque esto puede volver a ocurrir y les va a afectar a la hora de los puntos, ya sea individual o en equipo. Así que yo pienso que los McLaren tienen que decidir ya, o no ya, sino vamos a decidir quién es el número 1, quién es el número 2 por carrera, porque puede que Lando venga con mejor ritmo la carrera que viene, pero entonces Piastri viene con mejor ritmo en la otra. Y así se van dividiendo. Si es que los dos quieren ser número 1, pues se pueden ir dividiendo. Así que es bien importante que el equipo de McLaren tenga esa decisión, pero Lando Norris no terminó la carrera, Piastri quedó en tercer lugar, en cuarto lugar. Kimi Antonelli quedó en tercer lugar, Red Bull quedó en segundo lugar, Max Verstappen haciendo lo suyo y George Russell, como mismo empezó, mismo terminó en primer lugar, su primer podio de primer lugar, primer campeonato de toda la temporada. Así que felicidades a los Mercedes, y ya pudimos ver que los Mercedes en temperaturas buenas, no muy cálidas, el carro no se sobrecalienta, y yo creo que ese es el escenario perfecto para los Mercedes. Ok, ahora vamos rapidito a cosas que están sucediendo en la NFL. Voy a tocar este tema porque en el próximo episodio voy a hablar un poquito más de lleno sobre lo que está pasando en la NFL, porque ya estamos empezando los training camps, ya está todo el mundo reportándose, pero hay jugadores que no se están reportando a las prácticas, y lo que tienen en común todos estos jugadores es que son de la misma posición. Por ejemplo, tenemos a TJ Watt, que no se ha reportado todavía a las prácticas de los Steelers, esperando un mejor contrato. Tenemos también a Hendrickson, defensive end de los Bengals, el líder del año pasado en sacks, todavía no ha llegado tampoco a un acuerdo con el equipo de los Bengals, lo cual yo no entiendo todavía cómo los Bengals todavía no han llegado a un acuerdo, porque si tú tienes el líder de defensa, tú tienes el líder de sacks en tu equipo, ¿cómo tú no lo vas a firmar? ¿Cómo él no es prioridad cuando claramente el año pasado, donde único fallaron el equipo de los Bengals fue en la defensiva? Lo único que puedo defender de la defensiva de los Bengals es que tiene un nuevo defensive coaching staff, así que por esa parte se las puedo dejar pasar. Pero entonces reclutaron a otro defensive end, y ese defensive end que pasó por el draft a Shemar Stewart, no lo han firmado todavía. No tan solo eso, pero que él quiere pasar por el draft otra vez el año que viene, porque él no quiere ser parte de los Bengals. Y por último, tenemos a Micah Parsons de los Cowboys, que cómo es posible que la única herramienta que tú tienes en el equipo, que es lo único que funciona en los Cowboys, todavía tampoco lo han firmado. O sea que el mercado de los jugadores de la defensa de la NFL están levantando la voz, porque ellos necesitan y ellos quieren tener mejores contratos. Pero nada, mi gente, con eso los dejo, porque en el próximo episodio les voy a dar un poquito más de detalles. Así que importante que le des like, que le des subscribe al canal de YouTube de Puerto Rico Sports Nation, porque aquí siempre tu jugada.